Suspenden a alcaldesa acusada de secuestro. Suspende mis actividades. Narcobloqueos en Colima por detención de jefe de plaza. En la entrada de Colima. Y en Tamaulipas cayó el líder del cártel del noreste y de las tropas del infierno. Las últimas horas en Nuevo Laredo han sido difíciles. Bienvenidos al Caporal del 14 de marzo. Comenzamos. Tras lo ocurrido en el Estadio Corregidora, han salido gobernadores interesados en que el equipo de fútbol Gallos Blancos deje Querétaro como sede y se vaya a otras entidades. El primero de ellos fue el mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Ya te voy a tratar de contactar al que es el dueño ahorita del Querétaro, que pasa a ser parte de él otra vez. Le voy a decir que se lo traiga para acá, porque hay una fusión espectacular y ojalá trate de convencerlo para que se pueda traer al Querétaro acá. En las últimas horas se pronunció un nuevo interesado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien quiere que el equipo tenga como sede, en específico, el municipio de Culiacán. De manera muy transparente yo la apoyaría. Ya me buscaron, voy a verme. Porque si es traer un espectáculo para los culichis y para los señores, los traigo. Le gusta a la gente el fútbol transparente. En primer lugar, pues no quieran venir para acá nada más porque no los quieren un año. Es la primera cuestión. La segunda es cuáles son las condiciones en las que podemos recibirlo. ¿Recuerdas a Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, electa por el PRI, PAN y PRD, que a inicios de marzo aventó pelotas con billetes de 500 pesos y después lo negó e incluso se molestó con la prensa? Traen a sus canchanchanes. Lo aventaron. ¿Quién lo aventó? La alcaldesa lo aventó. Con cuidadito ahí, al que le cayó y no se avienta. La alcaldesa tirar balones pegados con billetes de 500 pesos es una nueva estrategia, ¿o cómo lo definiría usted? Pues para empezar yo no vi ningún balón, entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo. No nos desviemos, estamos hablando, a ver. No. El tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¿eh? El pasado 11 de febrero, la alcaldesa y la directora del reordenamiento urbano de la Ciudad de México tuvieron diferencias sobre quién tiene la facultad para poner orden al comercio informal. En ese contexto, dos elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguraron que fueron llamados a las oficinas de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a una reunión en donde 7 personas los agredieron física y verbalmente, según la denuncia de los dos policías. Los tuvieron retenidos y les robaron sus celulares y radios, además de que les intentaron quitar sus armas de cargo. Los agentes decidieron denunciar entonces a la alcaldesa. Desde entonces se pospuso 2 veces la audiencia inicial. Y finalmente se desarrolló este lunes 14 de marzo. Una jueza resolvió, mientras se determina si será o no vinculada a proceso, Sandra Cuevas deberá dejar el cargo de alcaldesa como medida cautelar, además de que no podrá abandonar el país y tampoco deberá acercarse a las personas denunciantes. La próxima audiencia está programada para este jueves 17 de marzo y en su defensa Sandra Cuevas ha acusado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de orquestar un ataque en su contra. Que el día de hoy se llevó a cabo una audiencia en la cual todavía no rindo declaración alguna. Será hasta el día jueves en punto de las 8 de la mañana. Sin embargo, la jueza determinó algunas medidas cautelares, 5 medidas cautelares. En lo personal me parece un exceso. Sin embargo, hay que acatar lo que nos indica la jueza y la jueza determinó: punto número 1, no puedo salir del país. Punto número 2, no puedo yo acercarme a las supuestas víctimas. Punto número 3, y la más importante, es suspende mis actividades como alcaldesa durante 3 días. Es decir, hasta el día que se lleve la audiencia, que es el próximo jueves en punto de las 8 de la mañana. Hoy sesionó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para votar si aprueba o no el amparo solicitado por Alejandra Cuevas Morán. Alejandra Cuevas está en prisión desde octubre del año 2020 acusada del homicidio de Federico Hertz Manero.
hermano del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. También está acusada por lo mismo la mamá de Alejandra Cuevas, Laura Morán Servín, quien por 52 años fue pareja de Federico Hertz. A ambas las acusan de homicidio por presuntamente no cuidar correctamente la salud del hermano del fiscal. El 4 de marzo fue filtrada a redes sociales una grabación entre el fiscal general de la República y el subprocurador Juan Ramos, en donde quedaron en evidencia varias cosas. 1. El fiscal está siendo espiado. 2. El fiscal tuvo acceso a un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso. Un proyecto de sentencia que no era público y que alguien debió filtrárselo al fiscal. Y 3. El fiscal reconoce tener ministros de su lado y en su contra. Un discurso muy lejano a la imparcialidad en la impartición de justicia. Mejor litigarlo. Yo sí tengo la certeza, y eso no sé si usted la comparte conmigo, que muchos de los ministros no van a aceptar eso. Sí, yo también. Y lo van a regresar y se lo van a dar a otra gente. Este 14 de marzo, en votación, los ministros de la Suprema Corte determinaron 5 ministros votaron por absolver a la acusada y 5 porque haya un nuevo proyecto de sentencia. De tal forma que, para que quede en libertad la acusada eran necesarios al menos 6 votos. De tal forma que en lo que se resuelve ella va a permanecer en prisión. El debate hoy en la Corte evidenció que la jueza pena capitalina Marcela Ángeles Arrieta, que mandó a esta mujer a prisión, pues manejó la acusación de la fiscalía como si fuera parte acusadora y no actuó de manera imparcial. Estamos hablando de los derechos humanos de 2 mujeres, personas adultas de la tercera edad, por lo que imploramos que si ya no las mandaron a la casa, por un solo voto, 5 ministros se dieron cuenta de esta atrocidad. Ayer te traje este video a este canal sobre la detención de Miguel Aldrin Jarquín, alias El Chaparrito, acusado de ser jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima, solo por debajo de Julio Alberto Castillo y de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el líder del cártel. La detención ocurrió en Zapopan, Jalisco, y con él fueron detenidas al menos otras 2 personas. Horas después de la detención, la Guardia Nacional hizo estas publicaciones en redes sociales. Cierres carreteros por accidentes en Colima. Uno en la zona del Trapiche, en el municipio de Cuauhtémoc, otro cerca de una gasolinería de la vía Colima-Guadalajara y un tercero en el libramiento Ejército Mexicano a la altura de Colima capital. Sin embargo, conductores afectados aseguraron que no fueron producto de accidentes, sino que se trataron de narcobloqueos. Bloqueos en respuesta a la detención hecha apenas unas horas atrás. Unidad 386, aquí en la entrada de Colima, donde dice El Trapiche, aquí lo están quemando, Cartel Jalisco Nueva Generación. Este domingo 13 de marzo hubo otra detención relevante, revelada apenas hoy, un día después. La Secretaría de la Defensa Nacional ha informado que entre la noche de este domingo y madrugada de hoy lunes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, integrantes de la delincuencia organizada agredieron a militares que hacían trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales. El ejército respondió con apoyo de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Guardia Nacional, y lograron detener a Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, identificado como el líder del Cártel del Noreste, y
del líder del grupo de sicarios Tropas del Infierno. Lo agarraron con 2 armas de uso exclusivo del ejército y de la Fuerza Aérea y afirman que tiene 3 órdenes de aprehensión. Uno en Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, otro en Coahuila por homicidio doloso y terrorismo y uno más con fines de extradición por conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero. Llama la atención que solo fue reportada una detención, la de Juan Gerardo, y que el resto de los agresores huyó según la Sedena. De manera extraoficial, la prensa local aseguró que hay al menos 8 presuntos delincuentes abatidos, pero la Sedena no ha confirmado esta información. El detenido fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para ser presentado ante el Ministerio Público. Tras la detención, en Nuevo Laredo aparecieron narcobloqueos en las avenidas más importantes. Bloqueos hechos con camiones pesados, algunos de ellos incendiados. Ante la ola de inseguridad, fueron canceladas las clases, al menos este lunes 14 de marzo. El Consulado de Estados Unidos lanzó una alerta pidiendo que se cancelen las citas de visas para no exponer a sus ciudadanos. Y la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas pidió a los ciudadanos que se resguarden. Las últimas horas en Nuevo Laredo han sido difíciles. Hemos vivido momentos de tensión debido a los lamentables hechos registrados la madrugada de este lunes. Sé que esta situación nos ha afectado no solo en nuestra tranquilidad, sino en el quehacer diario, pero también estoy convencida que es justo en estos momentos cuando se demuestra la grandeza de nuestra gente. A pesar de lo complicado que fue trasladarse para ir al trabajo o despertar con la incertidumbre de llevar a nuestros hijos a la escuela, hoy seguimos firmes y unidos trabajando para sacar adelante a nuestra ciudad. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aseguró que colaborará con las autoridades, dado que en su entidad también hay órdenes de aprehensión en contra del detenido. Hoy mismo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Aunque no existió un informe detallado oficial sobre lo abordado en la reunión, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que uno de los temas abordados en esa reunión fue precisamente la detención de Juan Gerardo Treviño. Y también comentamos el tema de seguridad con la detención que hubo, que pues es uno de los capos, el señor Treviño, principales. ¿Se habló de Ucrania, canciller? No, de Ucrania no, que es uno de los capos principales, de los dirigentes principales del tráfico de drogas, de trasiego de armas y también de tráfico y trata de personas, de abuso contra las personas. Entonces, esos son los 3 temas que comentamos. En estos momentos siguen latentes en Tamaulipas las reacciones de los grupos delictivos tras esta captura, aunque ya hay fuerte presencia de elementos federales. Te comparto un video de lo que se vivió en Nuevo Laredo la madrugada de este lunes. Así se transitaba en medio de los bloqueos. Recuerda, por más que cuido el contenido, al tratarse de temas que tienen que ver con la delincuencia organizada, YouTube no suele monetizar mis videos, es decir, no me paga un centavo por ello. Con lo que me quedo con tus likes y agradezco que compartas mis videos. Lo hago con el mayor profesionalismo posible. Ahora sí te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. No voy a poder pasar por aquí. Está cabrón. Todo el pueblo está cabrón.